Saludos, su profesor el doctor Javier Hall. Vamos a dar continuidad a un tema relacionado al sistema esquelético, tomando en cuenta las adaptaciones de los programas de entrenamiento anaerobio en el tejido óseo. Para esto es muy importante tener como punto focal que las fuerzas mecánicas que van a causar esas deformaciones en las regiones del esqueleto van a generar una tensión. Esta tensión se llama tensión esencial mínima. ¿Y qué es lo que van a generar? Básicamente que la carga mecánica, como podemos ver aquí en la imagen de una sentadilla frontal, haga que los osteoblastos que van a formar tejido óseo migren a la superficie del hueso y comiencen a remodelarlo, que produzcan más proteínas de colágeno que se depositan en los espacios de los osteocitos para hacerlos más duro, para formar ese fosfato de calcio denominado hidroxipatita. Por otra parte, la formación de nuevo hueso va a ocurrir sobre la superficie externa del hueso, o un aumento también denominado periósteo. De esa manera va a aumentar el diámetro y la resistencia del hueso. Esta imagen nos puede esquematizar de una manera muy concreta y muy fácil la carga sobre el hueso y cómo un aumento va a poder ejercer esa tensión esencial mínima, esa función. Por otra parte, hemos hablado que el esqueleto se divide en esqueleto axial y el esqueleto apendicular. Hay una tasa de adaptación ósea que presenta diferentes ritmos o niveles. Una distinta para el esqueleto axial por las características y otra que un aumento se va a dar en el esqueleto apendicular por las características específicas que contiene cantidades de hueso trabecular o esponjoso o hueso cortical o compacto diferente cada una de las áreas. El hueso trabecular o esponjoso básicamente está ocupado por un espacio menos denso, hay tejido adiposo, hay productos hemáticos, glóbulos rojos, células sanguíneas inmaduras de diferentes tipos, y es aún más blando, es aún más débil, es aún más flexible y por tanto está en el esqueleto apendicular y va a poder ser más sensible a ese tipo de estrés. En cambio, el hueso cortical, que es más compacto y que va a rodear al hueso trabecular, se va a tardar más para poder llegar a ese tipo de adaptaciones. Y esas adaptaciones, para que se puedan lograr, tiene que haber un umbral específico que se le llama tensión esencial mínima, TEM. Y ahí ponemos una gráfica muy interesante en la cual se menciona que para que exista ese proceso, la tensión del hueso debe tener numéricamente una décima parte de la fuerza necesaria como para que éste se fracture. Entonces, esto es muy interesante porque nos dice que los trabajos que tienen que realizarse para poder estimular por estrés ese recambio óseo mediante el ejercicio, básicamente requieren intensidades altas. Ese umbral tiene que superar para que los osteoblastos puedan migrar a la región que experimenta ese estrés. Puede ser de manera muy específica, como lo vamos a poder ver aquí en esta diapositiva, donde de acuerdo a la tensión esencial mínima se menciona que de los principios del entrenamiento hay una especificidad de la carga. Vemos tres imágenes, tres deportes concretos: voleibol, básquetbol y gimnasia, en las cuales hay saltos explosivos, hay saltos cíclicos continuos del hemicuerpo inferior y carga también, de tal manera que esos impactos van a selectivamente tener una inferencia en la cadera, en la columna y obviamente en las extremidades. Se menciona también que el ejercicio que tiene que ver con la fuerza como tal, o el ejercicio que tiene que ver con la hipertrofia como tal, va a estimular la osteogénesis. Aún sin embargo, la osteogénesis, para poder hacer un recambio
óseo y que éste se pueda notar en un examen diagnóstico, tienen que pasar por lo menos 6 meses. Por otra parte, vemos que esa tensión esencial mínima en la especificidad de la carga aumenta en lugares importantes donde se va a realizar, es decir, ahorita hablamos de las piernas, puede ser de las manos en una persona que practica artes marciales, pero es importante en aspectos que tienen que ver con la osteoporosis, porque al momento de generar ese tipo de ejercicios, los vectores de las fuerzas van a recaer en los músculos que se utilizan. Por lo tanto, es importante combinar o realizar ejercicios multiarticulares estructurales para este tipo de estímulo. Si le menoscabo de los ejercicios auxiliares o monoarticulares, que también son importantes, pero para efectos de eficiencia, los que tienen vector sobre la carga de múltiples articulaciones y de todo el cuerpo son mucho más eficientes y efectivos. Por otra parte, otro principio del entrenamiento menciona que la sobrecarga progresiva para generar esa tensión esencial mínima es muy importante. Se requieren intensidades por lo menos de 1 RM a 10 RM para tener una circunstancia de recargo razonable. Y estas respuestas del sistema óseo va a garantizar que aumente esas fracturas por sobrecarga, pero que no sean lesivas para que el hueso se pueda regenerar. Por otra parte, vemos que es importante en otro principio del entrenamiento la variación. La arquitectura interna del hueso posee mecanismos en los cuales si un momento los patrones son diferentes de fuerza, ese estrés va a tener un estímulo aún mayor, de tal manera que el cambiar esas direcciones de fuerzas en cuanto a las fibras colágenos de un tejido ya trabajado con el ejercicio, es importante que se experimente para poder generar esa recambio o esa osteogénesis. Dejamos por último una parte muy importante que maneja esta referencia. Son 5 factores, aspectos importantes de cómo se estimula la osteogénesis o la formación de huesos en los atletas.